Invito a mis hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Vemos que, contando todas las concordancias que hablan de los evangelios, sobre este caso, este joven endemoniado, vemos que era un jovencito que desde muy niño este demonio lo tomaba y aún lo hacía que botara espumarajos, lo quería tirar al fuego, lo quería al agua, le quería hacer mucho daño, ¿sí? Y uno se preguntaría, pero Dios, ¿qué pudo haber hecho mal este joven que desde niño este demonio quería azotarlo y lo azotaba y le hacía todas estas maldades, ¿sí? Pero bueno, damos la gloria a Dios, que para eso vino el Señor Jesucristo, para libertar a los cautivos, a los que estaban cautivos de demonios, los encarcelados por el diablo y por los demonios, y a todos los que están enfermos. Entonces damos gracias al Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos algo de que es que ya los discípulos del Señor Jesucristo, ellos habían orado por el jovencito, ¿sí? Y ya Jesucristo les había enviado esa gran comisión, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, ¿sí? La gran comisión cuando envía a los apóstoles, ¿qué les dice? Les dice San Mateo 10, 7. Yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Saná enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia resiste, da de gracia. Echar fuera demonios. O sea que entre la comisión que Dios envió a sus apóstoles estaba eso, echar fuera demonios. Y me diría: Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Que estos discípulos le llevaron a este jovencito y no pudieron. Y más bien vemos la respuesta del Señor Jesucristo, que dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Y os he de soportar. Entonces, hay una situación que se presenta, que es la incredulidad, ¿sí? La incredulidad de algunos ministros de Cristo, porque si Dios nos ha dado su autoridad y de pronto se da esa oportunidad de que haya alguna persona que está cautiva de demonios, que hay una manifestación de demonios, nosotros tenemos que ir con esa autoridad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te sujetas, te sometes, te callas y todo lo que Dios nos coloque a través del Espíritu Santo y te vas en el nombre de Jesucristo. Pero hay que hablarlo con autoridad. En ningún momento puede haber en nuestra mente ni siquiera un mal pensamiento de incredulidad, de pronto decir de que pensar en contra, a favor de ese demonio que pronto que es mayor, que es poderoso, etcétera. Eso no debe existir en la mente del ministro, en la mente del cristiano, porque aún no solamente es para nosotros los ministros de Cristo, sino para toda la iglesia, como dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen, o sea, toda la iglesia, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Entonces no puede haber incredulidad, no puede haber incredulidad. Hay manifestaciones que se dan en algunos jóvenes, entonces algunos lo quieren enfocar con enfermedades del humanismo. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia yo sí lo tengo claro y le doy la gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez yo iba por una universidad aquí, la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, hace años. Llevaba a mi niña al colegio. Yo me acuerdo que yo vi un tumulto, como antes de 7 de la mañana, un tumulto de personas, tanto profesores, estudiantes, como las personas que transitan, que decían: no, saque la lengua, no, pues se la va a tragar. Y era un joven de los que limpia carros que le había dado epilepsia, lo que llama epilepsia.
Y la verdad, pues que yo llegué ahí también curiosa a mirar, pero yo sentí que Dios me decía, ora por él. Y hay un conflicto, porque de seres humanos, y dice, Dios mío, pero ¿cómo voy a orar? Aquí está poco de gente, mira lo que está aquí. Me decía, ora por él. Yo, bueno, la verdad, ¿quién puede resistir a Dios? Yo lo único que hice fue agacharme así como en cuclillas, donde estaba cerca la cabeza del joven, y en una forma, porque esto tampoco es de que es el que más grite o el que más diga no sé qué palabra, yo pienso que es obedecerle al Señor y tener fe, y en esa misma fe yo dije, en el nombre de Jesucristo te sujeta, en el nombre de Jesucristo te vas. Yo vi que ese joven comenzó así a mover la cabeza cuando dije que en el nombre de Jesucristo se fuera y botó una especie de espuma con sangre. Nunca había visto eso, pero las personas que estaban, la totalidad de personas que están ahí, estaban enfocadas a lo normal que se ha aprendido, ¿no? Eso es epilepsia, que hay que coger el dedo, que la lengua, ellos hablaban todas esas cosas. Pero yo sí vi claramente cuando este joven botó ese espumarajo con sangre, ¿sí? Y que no le dio más. No hubo necesidad de que la lengua, que el pie, que aquello, lo otro. Yo lo hice porque abrí los ojos, le dieron una bolsita con agua, tomó la agüita, se levantó, trajeron la ambulancia. Entonces, lo que estaban ahí, sí, para su mente sí era epilepsia, que había que llevarlo porque estaba epilepsia. Pero yo doy gloria a Dios que yo entendí y comprendí que será un demonio que cautiva a la persona. Así que los que están escuchándolo por estos medios, cuando ustedes vean eso, que epilepsia, eso es demonio. Demonios que de alguna u otra forma se han metido en estos jóvenes. También diríamos nosotros, hay muchas formas. Me acuerdo de un jovencito conocido, que este jovencito pasaba mucho viendo la televisión y sobre todo películas de terror, películas de ocultismo y de terror. Y así se la pasaba. Un día cualquiera escuchaba a sus familiares que nos comentaban, ¿no? Que a este joven le había dado epilepsia, ya comenzaba a convulsionar su cuerpo. Y dije, ahí está, mínimo de tantas películas, alguna cosa que vio, esas cuestiones de ocultismo, algún demonio entró a su cuerpo, ¿sí? Y ese demonio ahora quiere cogerlo, cada que quiere es estropearlo. Entonces, yo lo tengo claro ante la presencia del Señor, que la epilepsia es cautividad de demonios. Así que si alguna persona tiene eso de epilepsia, yo les recomiendo que ore por esa persona y que en el nombre de Jesucristo eche fuera ese demonio de epilepsia, como le quiera decir, se va en el nombre de Jesús y ustedes van a ver que esa persona va a quedar totalmente sana. Y así encontramos hoy en día, no sé qué otros nombres o le estén colocando a muchas manifestaciones demoníacas que se están dando en las personas. Y entonces en el pueblo de Cristo no podemos olvidarnos lo que dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, como leímos, que todo aquel que cree en San Marcos 16:17, echaremos fuera demonios. O sea que esto no es potestativo solamente de los pastores, de los ministros de Cristo, sino de toda la iglesia. Lo que pasa es que no hay que tener incredulidad, hay que tener fe, no hay que tener miedo, porque ningún demonio puede levantarse en contra tuya. Tienes autoridad, tenemos autoridad sobre los demonios para que se sujeten en el nombre de Jesucristo. Diferente es cuando el diablo se levanta, como dice el Evangelio según San Judas, perdón, con el libro de Judas. El libro de Judas nos habla cómo contendía Judas, perdón, el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces vemos como dice San Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Así que cuando el diablo se levanta en contra tuya, tú le dices, el Señor te reprenda. U otra palabra que dice en Pedro 3:19, mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Lo digo porque de igual forma en su momento, cuando en su momento Satanás se ha levantado, el mismo Satanás en contra de nuestra vida, pues uno no aprende esto de que de pronto uno dijera, es una escuela bíblica, me lo enseñó directamente el Espíritu Santo, porque en medio de ese ataque que Satanás, yo no sabía qué decirle, pero sé que el Espíritu Santo sacó esta palabra donde le dije, mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Entonces, cuando le dije esa palabra, yo vi que Satanás retrocedió. Cuando le dije, mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Entonces, son palabras que Dios nos va enseñando. Y aún si nosotros encontramos personas que tú le dices en el nombre de Jesucristo, fuera, y no se van. Igual forma, si tú te la sabes de memoria, la Sagrada Escritura, aquellos aparte de la Sagrada Escritura, pues tú lo dices. Y si no, como me aconteció un día, que un día nos llamaron en una casa de que una joven que estaba cautiva de demonios. Y entonces cuando llegamos, yo creo que habían otros cristianos ahí.
y habían estado orando, intercediendo, y nada, la muchacha estaba ahí en una mecedora, así como privada. Llegamos con mi esposa y lo normal, nosotros también dijimos en el nombre de Jesucristo, demonio inmundo, te vas y te vas. Y desde ahí llevábamos ya varios minutos echando y reprendiendo ese demonio y nada. Entonces dije, Dios, ¿qué hago aquí? De un momento a otro el Espíritu Santo me iluminó para que leyera Ezequiel 28 y comencé yo a leer la Sagrada Escritura. Dije, hijo de hombre, Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabar hermosura. Y comencé así a leer la Sagrada Escritura cuando yo siento que esa joven en esa mecedora comienza a oír. Y a medida que iba leyendo Ezequiel 28, porque a Satanás no le gusta que le recordemos cuál había sido su condición en el Edén, como ese querubín protector, y en la condición que quedó, como dice el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y cuando estábamos leyendo esta Sagrada Escritura, veíamos que esta demonio en esta muchacha comenzó a desesperarse, y cuando sentimos que la muchacha salió disparada, se fue corriendo esa mecedora al último cuarto, buscando un cuarto donde había mayor oscuridad. Cuando llegamos allá, pues ya la mamá nos dijo que no nos siguiéramos orando ni guerreando. No sabemos por qué, pero bueno, nosotros, lo importante es que Dios nos dio una enseñanza. O sea que hay muchas formas que el Espíritu Santo que nos enseña, pero lo importante es que nosotros tengamos claro que haya una disposición de fe y de creer en Dios, creer en el Señor, que el Señor va a ser libre de estas personas. Igual hay veces pueden tener supuestamente hermanos en Cristo, o supuestamente algunos que son ministros de Cristo, pueden estar ahí colaborando, como nos aconteció una vez un jovencito. Ese joven estaba cautivo de demonio, y ese joven, pues, la verdad que desde muy niño, por había estado metido desde los 7 años en prácticas del ocultismo, y por eso él nos comentaba posterior que los demonios no lo dejaban dormir, que cada rato lo tiraban del camarote y se caía. Y él, claro, de su fe en ese momento era católica, pues él yo no conoce mucho a fondo de esto, y por eso había ido allá al servicio de culto a pedirle el favor que oráramos por él. Entonces, cuando comenzamos a orar por él, alrededor mío había otros ancianos. Yo dije al anciano, venga, ayúdeme, varón, para orar. Y la verdad que nada, hasta que yo escuché el demonio que dijo que él se iba de ese cuerpo hasta que no quitara al hombre que estaba al lado mío, o sea, que era anciano. Y vamos a ver que posterior Dios me confirmó que desafortunadamente este hombre estaba infiltrado porque estaba también trabajando en el ocultismo, estaba trabajando con el mismo diablo. Entonces, es algo que Dios nos va enseñando cada día más, de que nosotros debemos ser muy direccionados por el Espíritu Santo, no movernos por emociones, por sentimientos, sino dejar que sea el Espíritu Santo el que nos use, y tener esa fe de que los que están cautivos de demonios son libres, y aún puede ser el mismo diablo, porque quien hace la obra es el Señor. Un ministro de Cristo que desafortunadamente cayó en pecado, de que una vez, un pecado diría uno hasta sencillo, porque él mismo compartía, no estamos diciendo el nombre, él me compartía de que una vez una amiga de su esposa en una forma desprevenida cogió, lo besó, y él se dejó besar, y eso le dio pie para que él cayese, porque estando ya casado, sí, solamente un beso, él comenzó a caer, dice que comenzó a caer en lo más bajo, porque aún ya quería consumir hasta droga, pues había vuelto a tomar y a fornicar, y aún tenía sensaciones de homosexualismo. O sea, eso fue un caos tremendo. Por eso los ministros de Cristo que están escuchando, tenemos que guardarnos para el Señor, tener mucho cuidado de cualquier trampa o manipulación del enemigo, porque cualquiera diría, sí, el hombre cayó en adulterio. No, solamente fue un beso en el cual él se dejó sobrellevar de ese beso apasionado que le dio la amiga de su esposa, y vemos que eso fue para que él cayera en ese abismo. Y él decía que él andaba buscando restaurar su vida, que él quería volver a Cristo, porque cada día sentía que estaba yendo a un abismo. Y un día, pues, Dios le permitió que llegase a la iglesia donde nosotros pastoreamos, y él llegó, comenzó a congregarse con nosotros, y en el día menos determinado, pues Dios nos usó para decirle, varón, sentimos, vamos a orar por usted. Cuando estábamos orando, el varón cayó ministrado ahí en el suelo. Yo me quedé sorprendido, porque cada día aprende uno. Y cuando yo sentimos lo que estábamos ahí, sí,
era el mismo diablo que lo tenía poseído, ni siquiera era el demonio, era el mismo diablo. Pero me gozo y me alegro que a través de la sierva que Dios estaba usando, yo escuché cuando le decía a Jesús, yo soy Jesús, Satanás, te vas de este cuerpo, te vas porque yo pagué un precio de sangre. Y cuando Jesús habló así a través de esta sierva, yo sentí pues cómo esa estropeó y movió a este varón, y lo que fue, se fue. Sí, y dije, Dios mío, porque a veces uno no sabe qué hablar o qué decir, pero entendemos el poder de Dios, la disposición, lo importante de uno, que nosotros tengamos ese espíritu de valentía para orar, para guerrear, para interceder por las personas, que nunca haya cobardía, que nunca haya incredulidad, que nosotros estemos dispuestos a orar por las personas que estén cautivas de demonios, aún por el mismo diablo, la muerte y todo lo que les quiera levantarse, porque mayor es el que está con nosotros que está en este mundo. Pero sí hubo algo que me causó mucho temor. Yo escuché la voz de Jesús que le dijo, después de haber libertado, le dijo, esta es tu última oportunidad, no vuelvas a pecar. Entonces, Dios mío, le dio la última oportunidad y le dijo que no volviese a pecar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener claro de que con Dios no se puede jugar. Y esto va para los que somos cristianos, personas de que han sido libres de demonios, y esas personas que han sido de demonios, ellos creen que solamente con tener la casa limpia, hablando de su cuerpo, de tener bien vestiditos, de pronto ir a culto y una religiosidad, pero no tienen un compromiso con Dios, sino que viven en dos aguas, quieren vivir en las cosas del mundo y de la carne. Pues vemos que dice que vinieron 7 peores demonios y su peor estado postrer es peor. Entonces eso es muy delicado, no se puede jugar, no se puede jugar. Aquí en Mateo creo que encontramos de cómo viene el demonio y encuentra adornados. ¿Okay? Entonces, no se puede jugar con lo de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Porque vienen 7 peores demonios. Dice Mateo 12, 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así que, hermanos, en Cristo es muy delicado. Aquel que haya sido libre de demonios, afírmese con Cristo, métase con Cristo. Presente tu cuerpo para ser lleno del Espíritu Santo, para vivir en el Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se no puede entrar ni diablo, ni demonio, ni nada, porque ya tu cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Pero si tú nomás quieres seguir una vida de un cristianismo acomodado, un cristianismo donde solamente quieres tener el título de cristiano y te cuidas tu vida espiritual, pues es muy delicado, porque pueden venir 7 demonios y la situación puede ser peor para tu vida. Así que te recomiendo siempre firme con Cristo, firme con el Señor. Y hablando del tema del joven endemoniado, pues los discípulos le preguntaron, ¿sí? Hicieron, viendo a Mateo 17, cambiando el evangelio que estamos en Lucas, al evangelio según Mateo 17, 20. Eso les digo, por vuestra poca fe, ¿sí? Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y de este monte, pásate aquí, allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero aquí hay algo importante que es el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algunos géneros de demonios que nos corresponde a nosotros los cristianos y los ministros de Cristo, cristianos, ministros de Cristo, nos corresponde dependiendo, pues a veces el amor que tengamos hacia salva, porque puede ser un familiar, puede ser un hermano en Cristo, o puede ser alguna persona que lastimes mucho y tú ves que esa persona la han orado, ha ministrado. Entonces hay veces que le toca a uno hacer unos ayunos. Dios colocará, si ayunarás un día, ayunarás 2, 3 días, pero es el mismo Señor que te coloca, que tú los hagas para que después vaya y llore, como dice aquí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dice Mateo 17, 21. Una vez yo estaba viendo un video de un soldado, creo que en Costa Rica, sí, en Costa Rica, un soldado que mostraba en el video que este soldado estaba poseído de demonios, y por eso hasta lo desencuartelaron, un soldado campesino, y lo mandaron. Creo que la solución de ellos era, lo enviaron allá a su casa, al campo, con su familia,
Pero el joven seguía con esas manifestaciones que los demonios cada rato los revolcaban. Y eso salió por la televisión allá en este país centroamericano. Me sorprendió que allá en la capital, una hermana en Cristo que no tenía ni idea quién era este soldado, ¿sí? Ella sintió, ya dice que comenzó a hacer 5 días de ayuno, porque Dios le colocó que hiciera 5 días de ayuno. Cualquiera diría, oye, hacer 5 días de ayuno por una persona que no conoce, pero ahí está el verdadero amor al prójimo. Y ahí se hizo 5 días de ayuno y después se desplazó allá a la finca donde vivía el soldado y oró por él y Dios se glorificó y ese soldado fue libre de esos demonios. Y después en el video se ve cómo el soldado es un ministro de Cristo, predicando, evangelizando y haciendo la obra de Dios. Entonces hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y ya eso ya lo dispone Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros estemos interesados, Dios nos coloca en ese amor del prójimo por las personas que hemos de orar, porque hemos de interceder. Nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que Él no necesitaba hacer muchos ayunos, porque Él hizo un ayuno de 40 días, un ayuno donde sabemos que posterior vino el diablo a tentarlo y Dios le respondía con palabras. Entonces ya Jesús en su parte espiritual estaba muy fortalecido porque ya había ayunado sus 40 días, 40 noches, por eso que sus 3 años de ministerio es lo que hacía echar fuera demonios, sanar y todo el milagro que hizo. Y terminamos con esto, que si nuestro Señor Jesucristo hizo todos estos milagros, nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, los milagros, señales y prodigios que Jesucristo hizo, Él las hará también. O sea, que nosotros los haremos, ¿sí? Y esto es bonito, este párrafo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, que Jesucristo hizo tantos milagros, prodigios y señales, y dice que si nosotros creemos en Él, aún mayores cosas haremos en el nombre de Jesucristo. O sea, que esto de tener fe y tener esa fe inquebrantable, una fe donde nosotros, cuando haya esa persona que olvidemos, hay que ministrar liberación. Si Dios nos está dando este mensaje, porque para estos tiempos del fin se están manifestando muchos demonios, espíritus inmundos en las personas que de alguna u otra forma, por la ignorancia, han abierto sus portillos y hoy en día hay muchas personas que están cautivas de demonios. Y lo más triste es que las quieren enfocar desde el punto de vista de la medicina, aunque como iglesia nosotros tenemos claro que la medicina es un don talento, como de igual forma los medicamentos y todo, porque Dios ilumina al hombre y a través de sus medicamentos recibimos la sanidad, como yo le he recibido, le doy gracias al Señor. Pero cuando son las cosas espirituales, entendemos nosotros que la medicina no tiene campo ahí cuando es espiritual. Esto es con el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo, que hay de esa liberación de esa persona que está cautiva de demonios. Así que no hay que mezclar esto, hay que tener muy claro, pueblo de Dios, que cuando hay cautividad de demonios, esto se necesita que se ore por estas personas o se lleve a una iglesia. Aquellos que son naturales y no conocen de Dios, pues yo les invito para ir a una iglesia cristiana evangélica, o sea, algún ministro de Cristo o algún vecino cristiano evangélico, pidan que oren por esta persona que está en cautividad de demonios y Jesucristo se va a glorificar libertando esas almas. Damos gloria a Dios por este mensaje.